Cordial saludo, me presento, soy Laura Daniela Ávila García, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Fundación Universitaria del Área Andina. El presente video tiene como finalidad mostrar algunas de las aplicaciones y asimismo la importancia del teorema de Green, Gauss y Stokes. Este video está realizado por Andrés Felipe Gutiérrez Betancourt y su oradora. Antes de conocer el teorema de Green, cabe aclarar que la información que está presentada en este video ha sido tomada de la página oficial de Khan Academy con fines únicamente educativos, con los cuales se pretende dar a comprender y entender la importancia del teorema de Green. Comenzando con el teorema de Green expresa una doble integral sobre una región en términos de una integral de línea sobre una curva cerrada, y el sentido en que se recorre esta curva es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Sin embargo, esto parece un poco abstracto y la razón de este video consiste en explicar detenidamente la importancia y la aplicabilidad del teorema de Green en la ingeniería. Por lo tanto, partamos de la idea de que el teorema de Green sirve para conocer el rotacional de un fluido alrededor de una frontera. Entonces, imagina a un pescador en su lancha que viaja alrededor de un lago intentando pescar. Esta delimitación de el viaje que está recorriendo este pescador en su lancha la podemos ver como la curva C, que se ve aquí en pantalla. Y lo que se encuentra dentro de esta curva C la podemos llamar como una región R, que está dada en el plano XY. Entonces, entendiendo un poco más, se debe tener en cuenta que el teorema de Green sirve para conocer la rotación de un vector. Estos vectores los podemos ver como estos fluidos de un campo vectorial F. El teorema de Green entonces nos va a permitir medir toda la rotación del fluido alrededor de la frontera C de R. Así pues, podemos ver a R como una frontera entre dos gráficas. C es una curva o frontera de R, la cual va en contra a las manecillas del reloj, como se mencionó en un comienzo. Es importante tener bien definido este concepto sobre en qué dirección va a ir esta curva C, ya que si no se tiene claro y se entiende este procedimiento, pues se van a caer en errores. El vector dr que se está viendo acá en pantalla, que es precisamente la fórmula la cual nos habla el teorema de Green, donde F es un campo vectorial, dr viene siendo el vector que va a dar la dirección del movimiento, en este caso del pescador. Entonces podemos imaginarnos que el producto punto entre F y dr será positivo si en los puntos del fluido este va en la misma dirección que el pescador, y negativo si va o si viaja en dirección contraria al fluido que fluye en contra suya. Esto se ve acá más claramente, donde el producto punto de F de R va a ser mayor a 0, y entonces quiere decir que el flujo está ayudando al pescador, y si es menor a 0, hay un flujo más bien que estorba y que impide que vaya a mayor velocidad. Esto lo podemos ver como en física si fuese la fricción. Bien, acabamos de ver uno de los elementos fundamentales del teorema de Green, que es el rotacional. Asimismo, en un comienzo se determinó que también es sumamente importante la integral de línea. La integral de línea no es más que la integración a lo largo o sobre una curva. Pero exactamente, ¿qué quiere decir la denotación de integral de una curva cerrada C del producto punto F por dr? Quiere decir que la integral de línea suma estos productos que acabamos de explicar, punto, para concluir si este flujo del fluido va en contra del pescador o a favor. Pero aquí no acaba todo. El teorema de Green, ¿qué sucede cuando esta región la dividimos? ¿Qué sucede cuando
esta curva que tenemos acá en pantalla la dividimos en pedacitos. ¿Recuerdas cómo hallar el área de un objeto? Viéndolo desde el cálculo, podemos decir que si tomamos una región bajo la curva y ésta se encuentra limitada en unos intervalos cerrados y dicha región la dividimos en pedazos lo más pequeños, podremos tener una aproximación al área real de la superficie. Entonces, al dividir la región del espacio, la integral de línea de C1 va hacia arriba, mientras que C2 va hacia abajo. Cuando se hace una integral de línea de un campo vectorial, cambiar la dirección a lo largo de dicha curva multiplica el resultado por -1, por lo que estas curvas se cancelan y sería lo mismo que calcular únicamente a la curva C. Bien, entonces, podemos concluir que el rotacional de un fluido alrededor de toda la curva C es igual a calcular los pedacitos del rotacional dentro de la región y sumarlos. La pregunta que surge entonces es ¿por qué es importante el teorema de Green? Recuerda la imagen que te mostré en un comienzo, donde se muestra un campo vectorial denotado como F, que a su vez tiene una región que está limitada por una curva C. Entonces, imagínate un campo vectorial o un campo eléctrico, si estamos hablando en electrostática, y una curva cerrada C sobre la que se debe integrar, es decir, hallar su área o tamaño. Según lo que te acabo de explicar, puedes integrar directamente sobre la curva C o integrar a través del producto cruz del gradiente por el campo vectorial y así entonces obtener esa área que se está pidiendo. Cabe aclarar que el teorema de Green no es aplicable para todas las integrales de línea. Estas únicamente serán aplicables en una curva cerrada y que sea a su vez simple, es decir, que no se corte a sí misma con excepción del punto inicial y el punto final. En este caso podemos imaginarnos hallar el área de un terreno, el cual tiene una superficie o un límite o una curva C, si lo vemos desde el punto del cálculo, trazada de forma sencilla, sin ninguna otra intersección. Ok, entonces podemos concluir que el teorema de Green es realmente importante, especialmente si comprendemos que este está dado para áreas en las cuales tenemos una superficie cerrada que está delimitada por una curva C y la cual podemos hallar su área, que esta básicamente puede ser o hallamos la curva C o lo mismo que hallar cada pedacito de esa región que se encuentra limitada por la curva C. Y entonces también surge otra pregunta y es, ¿para qué exactamente puedo utilizar este tipo de teorema? Este teorema va a servir para problemas de electricidad, magnetismo, entre muchos otros. Ahora entraremos a conocer un poco sobre el teorema de Gauss y su importancia. Antes de explicar un poco a detalle la importancia de este teorema, es importante recalcar que la información y la imagen que está presentada en esta diapositiva ha sido tomado de Khan Academy únicamente con fines educativos para demostrar su importancia. Ahora sí, comprendiendo o entrando, sumergiéndonos en el teorema de Gauss, ¿qué es este teorema? Este teorema va a ser muy similar al teorema que acabamos de ver con anterioridad, que es el teorema de Green, con la diferencia que vamos a hablar en este caso de la divergencia. En vez del rotacional se va a hablar de la divergencia. Entonces podemos entender que ambos están sumergidos en un mismo contexto donde tenemos un campo vectorial F que tiene a su vez una región R que va a estar limitada por una curva C y asimismo va a tener un vector unitario normal que va a apuntar hacia afuera. Entonces, ¿para qué sirve el teorema de Gauss? El teorema de Gauss va a servir para medir el flujo que va hacia afuera de la región R que está limitado por una curva C. Es decir, la velocidad del fluido que sale de la curva C en la región R. Teniendo de referente la notación que está presentada en la pantalla,
Ahora vamos a hablar un poco sobre la divergencia. La divergencia básicamente lo que hace es medir el diferencial de flujo que sale de una superficie, en este caso en el plano. El teorema de Gauss habla un poco sobre el producto punto escalar del gradiente por el campo vectorial en el plano. Si se realiza esta operación, se obtiene la fórmula que está presentada en pantalla. Asimismo, entonces se comprende que el flujo evalúa la cantidad de fluido que pasa por la curva C en una región R del plano. Como ya se mencionó, el teorema de Gauss tiene una estrecha relación con el teorema de Green. Por lo tanto, si imaginamos dividir esta región R para poder hallar su área, entonces nos damos cuenta que por medio de el rotacional, como se habló en el teorema de Green, implica que se va a cortar a la región R en pedazos tan pequeños que permita encontrar un área bastante similar o aproximada a esta superficie o esta región. Por lo tanto, entonces se obtiene que cuando se dan las integrales de línea, se, se van a cancelar y entonces va a ser lo mismo que calcular la integral en la curva C. De esta forma, entonces, podemos hablar un poco sobre la aplicabilidad. ¿Cuáles son los usos que tiene este teorema? Este teorema tiene una estrecha relación y un uso muy frecuente en la física, en varios problemas, algunos de ellos como la gravitación, la intensidad de radiación, el campo eléctrico como la electricidad. Y un ejemplo de esto nos habla Fonseca sobre este teorema que dice que se puede calcular por medio de este teorema de Gauss la densidad de carga a partir de la intensidad del campo eléctrico. Teorema de Stokes. El teorema de Stokes es una herramienta para convertir la integral de superficie de un campo vectorial rotacional en una integral de línea alrededor de la frontera de esa superficie o viceversa. Como vemos aquí en la imagen, una superficie orientada y a segmentos acotada por una curva C con orientación positiva, donde F es el campo vectorial tridimensional cuyas componentes tienen derivadas parciales sobre una región abierta. En R3 se contiene la superficie S. Como podemos ver acá en la integral de superficie de un campo vectorial, tenemos que S denota la superficie, ¿sí? Denota la superficie a través del cual estamos midiendo el flujo. Vemos que F es el campo vectorial, ¿sí? Que es un campo vectorial de rotación tridimensional, donde se está constantemente rotando el flujo. Se puede comparar como describir un líquido que fluye, ¿sí? Donde n es una función que le asigna un vector unitario normal a cada punto de la superficie S. Tenemos también que d sigma puede considerarse como una pequeña área de la superficie de S. Entonces tenemos como resultado de la integral de superficie de campo vectorial rotacional la integral de línea alrededor de la frontera de la superficie. Entonces teniendo este resultado siendo el objetivo del teorema de Stokes. Podemos ver, por ejemplo, en este caso, tenemos un globo de aire caliente que tiene una forma esférica, ¿sí? Los gases escapan a través de la superficie porosa a una determinada velocidad. Gracias al teorema de Stokes, podemos calcular el flujo volumétrico de los gases a través de la superficie porosa. Tenemos que la superficie del globo, ¿sí? Puede ser, el teorema de Stokes puede ser aplicado en esta superficie del globo cuyo contorno lo conocemos, ¿sí? Más no la superficie. Entonces, teniendo el dato del contorno,
encontramos, mediante el teorema de Stokes, encontramos su superficie y así de esta manera poder calcular el flujo volumétrico de los gases. Aquí tenemos el ejemplo de algunas aplicaciones del teorema de Stokes en la ingeniería. Por ejemplo, la deducción de la ley de Faraday. Sabemos que la ley de Faraday cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo creado por estos cambios. Aquí en esta imagen observamos cómo cierto número de líneas de campo magnético, ¿sí? O el campo vectorial, atraviesan las espiras de la bobina, ¿sí? Ese flujo, ese número será el flujo del campo magnético a través de las espiras. El flujo del campo magnético a través de la superficie de las espiras de la bobina es igual a esta integral que tenemos aquí. Entonces aplica el teorema de Stokes. Aquí tenemos un ejemplo de modelación en 3D y simulación en biomedicina, donde gracias al estudio de los fluidos mediante el teorema de Stokes podemos simular las ventrículas del corazón humano. Aquí en este ejemplo tenemos la mecánica de fluidos de sistemas cerrados de circulación. Aquí vemos un campo vectorial de velocidad generado por modelación numérica. Aquí se está simulando el fluido o el flujo o el caudal de un río, ¿sí? Gracias a esto podemos observar el suministro de agua y controlar inundaciones y controlar que no se vaya a desbordar el río prever que se va a desbordar el río y va a haber una emergencia debido a esto. Entonces, estas son unas pues como de las aplicaciones del teorema de Stokes en casos de ingeniería. Esperamos que haya quedado de forma clara la importancia de estos teoremas y algunas de sus aplicaciones. De esta forma, damos por finalizado el video, agradecemos su atención y esperamos que haya sido lo más comprensible para ustedes.